Hola a todos, qué gusto que están aquí conmigo. Pues bueno, este es el primer ensayo. Vamos a hacer este experimento, vamos a ver qué tal funciona. La idea es que ustedes y yo aprovechemos este encierro y como les había platicado ayer, yo llevo 17 años dando clases. Me fascina dar clases, me fascina estar frente a un salón lleno de alumnos que tienen ganas de aprender. Y como las universidades cerraron, quiero que esos alumnos tengan algo que hacer, pero no solo los alumnos de derecho. La clase está diseñada para que a ellos les aproveche, para que a ellos les sirva esta clase. Pero la idea es que no solo ellos, no solo los alumnos de derecho, los alumnos de cualquier carrera, los profesionales de cualquier cosa, se enriquezcan un poquito con entender para qué sirve una constitución, cómo funciona un sistema constitucional, cómo funciona un Estado, cómo se relaciona con el público, cómo se relaciona con los ciudadanos. La idea es que ustedes y yo aprovechemos de la mejor manera posible este encierro en el que vamos a estar durante 2, 3, 4, 5 semanas. Lo que nos dure, vamos a estar aquí ustedes y yo tratando de compartir este rato. Este pizarrón lo fui a comprar hace rato con la idea de empezar a trabajar en el tema y cuando me bajé de bañar, mi hijo de 12 años ya lo había llenado con este mensaje porque dice que soy el Sheldon Cooper de la política, ¿no? Entonces, bueno, iba a utilizarlo para la clase de hoy, pero creo que vale la pena dejar el mensaje de mi hijo porque está muy divertido. La idea de la primera clase es entender un poco de dónde surge la idea de tener una constitución, hacer un poquito de historia, vale la pena hacer un poquito de historia, porque las constituciones no son un invento que surge de la nada, son un invento que ha tenido idas y venidas muy complejas y que poco a poco fueron convirtiéndose en lo que hoy son. Vamos entonces a platicar hoy los próximos 18 minutos que nos quedan de qué se trata una constitución, cómo surgieron y de dónde nacieron. Vamos a hacer un poquito de historia. Hace varios siglos, cuando cae el Imperio Romano, pasaron dos cosas muy interesantes. Lo primero que sucedió es que empezó a surgir una nueva religión, una nueva forma de entender a Dios, que es la religión monoteísta. Ya la religión judía y otras lo habían intentado, pero la primera que invadió Europa completa, déjenme ponerlo desde ese punto de vista, fue la religión católica. La caída del Imperio Romano como un gran imperio global implicó la pulverización de diferentes reinos, de diferentes formas de ejercer la política, y lo que hizo fue acabar con la religión politeísta del Imperio Romano y empezar a generar una nueva religión que empezó a arraigarse en diferentes lugares. Este fue lo primero que sucedió con la caída del Imperio Romano, pero lo segundo es que el Imperio Romano se fraccionó en pequeñas ciudades que dieron paso a la Edad Media. En la Edad Media tuvimos una organización política completamente diferente a la de un imperio o a la de una república, que era lo que había habido antes. Lo que teníamos era pequeñas ciudades, pequeños feudos que tenían a un hombre fuerte, y ese hombre fuerte ejercía el poder sobre un territorio determinado y sobre un conjunto de personas determinadas. En ese momento empieza a surgir un nuevo modelo de organización política en el que iglesia y hombres fuertes de las ciudades feudales empiezan a hacer una alianza. ¿Por qué? Porque era necesario algo más que la simple fuerza cruda, algo más que las armas para mantener el poder. Hacía falta un fundamento del poder, hacía falta algo que dijera: yo soy el encargado del poder, yo tengo el derecho a ejercerlo. Así, la iglesia empezó a ayudar a estos hombres fuertes a crear teorías acerca de cómo el poder surgía directo de Dios. Dios decía: esta persona de esta familia es el que tiene el derecho divino de ejercer el poder. Esta persona es la que tiene el mandato de Dios directamente para convertirse en el dueño de tierras, en el dueño de personas y en el dueño del poder. Él es el encargado de hacer las reglas, Él es el encargado de aplicarlas y Él es el encargado de hacer justicia. Este modelo duró varios siglos, es decir, durante varios siglos los señores feudales decían: Dios fue el que me dio el poder, Dios fue el que decidió que yo era el encargado. Esto le dio muchísimo poder a esta otra institución que es la iglesia, porque ellos eran los que decían quién es la persona, quién es la familia, quién es ese dueño del poder que tiene el derecho divino a ejercerlo. Se empezó a generar una relación de simbiosis entre estas dos instituciones, los que ejercían el poder y los que decidían, los que interpretaban la voluntad de Dios.
Los reyes de las distintas ciudades feudales tenían que acudir a la sede de la Iglesia Católica para preguntar quién es el encargado. Esto generó un poder brutal en estas personas que poco a poco se empezaron a convertir en los grandes poderosos, que son los papas. Los papas se empezaron a convertir en esas personas que señalaban a una persona, señalaban a una familia y decían, son ellos los encargados de ejercer el poder. Este modelo duró muchos siglos, pero no fue un modelo estable. Imagínense ustedes que cada uno de estos reyes, cada uno de estos señores feudales, se sentía divinamente ungido con el poder para hacer las reglas, para aplicarlas y para hacer la justicia, y por lo tanto la intención natural de estas personas era extenderse, no solo en mi territorio, no solo con estas personas, sino puedo hacerlo más allá. Esto provocó una guerra tras otra entre diferentes ciudades que se mantenían permanentemente en lucha. No había fronteras, no existían reglas claras, no había acuerdos entre naciones que no fueran más que acuerdos militares sobre paz y armas, y por lo tanto era muy difícil generar, digamos, una organización global en torno al tema. Surge así uno de los conceptos más importantes de la ciencia política, que es el concepto de la soberanía. La soberanía es este concepto que quiere decir supra homine, sobre todos los hombres. Este concepto surge después de varios siglos de ciudades peleándose, ¿no? Y surge con un evento político muy importante que se llama la Paz de Westfalia, después de la Guerra de los 30 años. Estas ciudades-nación que estaban hartas de estarse peleando dijeron, ya basta. Por el bien de todos necesitamos llegar a un acuerdo. Y el acuerdo básico fue, dentro de mi territorio, dentro del territorio que yo controlo, a la gente que yo controlo la mando solo yo. Y tu nación de enfrente tienes la obligación de respetar esas fronteras y a esa gente. Aquí hago las reglas yo, en esta estructura hago las reglas yo decido sobre los órganos, yo decido sobre los procesos, y tú no te puedes meter ni en mi territorio, ni en mi gente, pero sobre todo no te puedes meter en mi capacidad de ejercer el poder en este lugar. Este acuerdo, el Acuerdo de Westfalia, genera un nuevo modelo de Estado. Un nuevo modelo de Estado que empieza poco a poco a combinarse con la crisis de la Iglesia Católica. Varios de estos monarcas que cada vez se extienden más y más, que empiezan a veces a través de la fuerza a extenderse sobre otros territorios a los que dominan de manera soberana, poco a poco se empiezan a ser tan fuertes que empiezan a cuestionar la idea de el Papa es el que decide quién debe mandar y quién no, quién es el que debe gobernar. Y por lo tanto empieza a debilitarse la idea de el poder divino otorgado a una sola persona. Además, los estados cada vez más grandes, con cada vez más administración, funciones, cobro de impuestos, cada vez más ejércitos más grandes, más organizados, más caros, empiezan a necesitar estructuras más complejas de organización. Poco a poco empiezan a surgir los diversos parlamentos, no son como lo que conocemos hoy, pero empiezan a surgir grupos de notables que hacen una especie de consejo del rey, que empiezan a exigir cada vez más y más derechos para poner las reglas, para tomar decisiones. En Inglaterra en específico, el surgimiento del parlamento se da por una crisis brutal en la que un grupo de nobles, los ricos del país, le dicen al rey, no más, ni una sola guerra más. Es momento de poner orden en tres cosas muy importantes. ¿Cuántos impuestos nos vas a cobrar? ¿Cómo los vas a administrar? Es decir, ¿en qué los vas a gastar? ¿Y cómo me vas a rendir cuentas? Estas tres cosas dan pie a la idea de un parlamento, a la idea de un grupo de notables que empiezan a retar la idea de soberanía, es decir, la idea de el soberano es todo el Estado. Poco a poco empiezan a surgir estos cuerpos colegiados que empiezan a retar la idea de tú eres el soberano y decides todo. Estos nuevos cuerpos colegiados empiezan a arrancarle parte de esa soberanía al rey y empiezan a ejercer una serie de funciones que surgen del dinero, de la preocupación del dinero. De ahí empiezan las nuevas teorías. Gente como Hobbes empiezan a crear
un nuevo concepto del poder, un nuevo concepto del Estado. Como ya no era suficiente la explicación de el Dios que le da a una sola persona el poder, empieza a ser necesaria una nueva teoría acerca de qué es el Estado, de dónde viene y cómo funciona. Y surge la idea del Leviatán. El Leviatán es este monstruo gigantesco, artificial, creado por los hombres, que le extrae a los hombres parte de su poder para poner orden. Hobbes vive en una Inglaterra de caos, en una Inglaterra descompuesta, en una Inglaterra muy peligrosa. Y lo que dice es, necesitamos un cuerpo que tenga poder suficiente para poner orden en la sociedad. Y como ya la explicación divina no era suficiente, lo que necesitábamos era una explicación distinta del fundamento del poder, cómo se ejerce el poder, cómo llega alguien a tener poder. Y poco a poco se empieza a generar esta idea de una construcción humana que se organiza en cuerpos específicos, en órganos específicos, en funciones específicas. Empieza a surgir poco a poco la idea de que en este estado, en este leviatán, hace falta un cuerpo que haga leyes, otro cuerpo distinto que las aplique y un cuerpo diferente que se encargue de ejercer las funciones de interpretación de esas leyes. Poco a poco se empiezan a generar diferentes teorías acerca de cómo estos diferentes cuerpos necesitan una reglamentación específica, una idea de poder específica, y necesitan tener claridad sobre cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades y, sobre todo, para el ciudadano, cuáles son sus límites. Diferentes autores van generando teorías acerca de estas tres cosas. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y hasta dónde pueden llegar? Es la Constitución norteamericana la primera que tiene la capacidad de ordenar estas tres cosas, que son las tres cosas básicas que hace una Constitución. Las 13 colonias norteamericanas se dan cuenta que si no tienen un conjunto de reglas básicas que los rijan a los 13, lo que va a pasar es que permanentemente se van a estar peleando el poder entre ellos. La primera genialidad de estas 13 colonias es tener la capacidad de sentarse todos sobre la mesa y poner parte de su poder, parte de su capacidad dentro de su colonia a disposición de los demás para generar la primera nación-estado o estado-nación real que existió en el mundo derivada de una constitución. Lo que hicieron fue muy sencillo. Es una página muy sencilla que hace tres cosas. Explica quién puede hacer las leyes, quién puede interpretarlas y quién puede aplicarlas. La creación del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Lo segundo que hace esta Constitución es establecer cómo se hacen las leyes, cuál es el proceso que lleva a una idea a convertirse en una ley que va a valer para todos. ¿Cómo se aplican las leyes? ¿Cómo hace el Poder Ejecutivo para aplicar este conjunto de leyes, este conjunto de reglas que hizo otro poder? Y finalmente, cuando haya controversia sobre la interpretación de estas leyes y su aplicación a través del Poder Ejecutivo, ¿cómo le hace ese Poder Judicial para tomar una decisión y definir entre dos interpretaciones diversas en conflicto cuál es la que vale, cuál es la que se adapta al régimen constitucional? Entonces, ¿quién ejerce el poder legislativo? ¿Quién ejerce el poder judicial y quién ejerce el poder ejecutivo? ¿Cómo se hacen las leyes? ¿Cómo se aplican y cómo se interpretan? Y lo tercero, que es importantísimo y es uno de los grandes avances de este documento, que es la Constitución norteamericana, es los límites. Un catálogo de derechos específicos de nosotros los ciudadanos que limitan al poder, que le dicen hasta aquí llegas. Ahí tienes tus funciones, ahí tienes tus facultades, ahí tienes los cómo, los procesos, y aquí en este catálogo tienes los límites establecidos. A partir de este momento se funda el primer Estado moderno real, el primer Estado moderno que no deriva su poder de un mandato divino, de una tradición familiar, de un apellido específico, sino de la idea de una constitución.
Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que un documento creado entre personas, acordado entre personas, se convierte en el fundamento del poder. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué quiere decir que un documento llamado Constitución se convierte en el fundamento del poder? Lo que quiere decir es que solo de ese documento, solo de ese conjunto de reglas, se deriva el poder. Y todo lo demás, el resto del poder que no salga de ahí, no es un poder legítimo reconocido por esa constitución. Esa constitución aplica de manera piramidal en un territorio determinado y sobre un conjunto de personas determinadas. Esto es muy importante entender. Derivado de este modelo de Westfalia, la idea es que esa soberanía que antes se depositaba vía un dios a una persona o a una familia en concreto, ahora esa soberanía está depositada en una constitución por acuerdo de las personas que se lo otorgan a esta constitución, para que de ahí esa soberanía genere los tres poderes y los órganos del Estado que se requieran, que se ordene el poder en quién, cómo y hasta dónde, y a partir de ahí se pueda ejercer el poder. Esto es muy importante porque a partir de ese fundamento, todo lo que encuadra dentro de la idea de quién, cómo y hasta dónde es constitucional y por lo tanto legítimo, parte del orden jurídico. Todo lo que no esté dentro de ese orden, toda ley que se haga por alguien que no puede hacer leyes, toda decisión administrativa que se haga por alguien que no sea parte del Poder Ejecutivo, o toda interpretación que se haga por alguien que no es el Poder Judicial, es inconstitucional y no vale, no debe valer en este Estado. Lo mismo con los comos. Toda ley que se haga por fuera de los procesos normales, por fuera de los procesos legales, es una ley inválida, ilegítima, que no forma parte de este régimen. Toda sentencia del judicial que se tome por fuera del proceso que debe llevar un juicio para llevar una sentencia, no es válida. Y todo acto administrativo del Poder Ejecutivo que se haga por fuera de estos procesos también es inválido. Pero viene la parte más importante para ti y para mí, que es el catálogo de derechos fundamentales. Toda ley, todo acto administrativo del Ejecutivo y toda sentencia del Poder Judicial que se haga sin respetar ese catálogo de derechos fundamentales es inconstitucional, no debe valer. Y debe haber un órgano específico, normalmente del Poder Judicial, que tenga la capacidad de interpretar cuando una ley, un acto administrativo o una sentencia violó uno de nuestros derechos constitucionales y por lo tanto debe ser extraída del sistema jurídico para ser inválida. Ese es el fundamento de las constituciones, esa es la idea de las constituciones. Es generar un fundamento del poder que sea distinto al fundamento divino, al fundamento moral, al fundamento tradicional, al fundamento familiar. La idea es que ya no sea un elemento ni subjetivo, ni religioso, ni moral el que defina el poder, sino sea un acuerdo entre ciudadanos que se deposita en una cosa llamada Constitución que distribuye y organiza el poder de manera importante. Es uno de los acuerdos más importantes que hemos tomado los seres humanos porque genera la posibilidad de tener un parámetro claro que el poder debe seguir. Por eso es tan importante seguir el régimen constitucional, proteger el régimen constitucional, tratar de guardar el régimen constitucional. Porque el poder tiene una característica natural. El poder en manos de las personas tiende a generar la necesidad de expandirse. Las personas quieren más, necesitan más, quieren abordar otros espacios, quieren llegar a otros lugares, quieren hacer más funciones de las específicas. La única manera que hemos encontrado los ciudadanos de ordenar adecuadamente el poder es dándole un cauce específico a través de las constituciones. Esa es la gran importancia de las constituciones. Así es como surgieron. Esta fue entonces la primera clase. Los espero mañana para la siguiente clase, que es cómo fueron evolucionando las diferentes constituciones hasta llegar a la constitución que tenemos hoy en los diferentes lugares del mundo y en México. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que me acompañen el resto de las clases.
No se olviden en suscribirse. Aquí abajito, aquí viene la forma de suscribirse muy fácil a este canal. Y compártanlo. Platíquenle a todos aquellos que van a estar encerrados en sus casas que hay una buena manera de ocupar el tiempo. Muchas gracias y nos vemos mañana.